Mis padres me desheredaron por elegir el arte. Años después, me exigieron pagar la deuda de mi hermana y terminé duplicando la suya. Vi sus caras a través de la mirilla y mi primer instinto fue no abrir. 6 años de silencio no se rompen un martes por la tarde sin un motivo, y nunca es uno bueno. Pero la curiosidad, esa vieja traidora, me hizo girar el pomo. Allí estaban, mis padres, con sonrisas ensayadas y ojos que registraban cada centímetro de mi estudio como si calcularan su valor de mercado. No venían a disculparse. Venían a cobrar una deuda que no era mía. Mi vida, hasta los 20 años, fue un lienzo que mis padres pintaban por mí. El boceto era simple: Marcos, el futuro médico. Mi padre, un hombre cuyas manos estaban permanentemente agrietadas por el trabajo manual, veía en un título de medicina el borrador de su propia frustración. Mi madre, por su parte, soñaba con la sinfonía de prestigio que acompañaría la frase: mi hijo, el doctor. No era un deseo para mí, era un accesorio para ellos. Pero mis manos no estaban hechas para sujetar un bisturí. Estaban hechas para el carboncillo. Desde niño, veía el mundo no en sistemas y órganos, sino en luces y sombras. Podía pasar horas dibujando la red de arrugas en la cara de mi abuela o la forma en que la tristeza se asentaba en los hombros de un extraño en el autobús. Mis dibujos eran mi lenguaje, la única forma en que sabía decir la verdad. Para mis padres, mi talento era un dialecto inútil. Un hobby. Una distracción del plan. Cada obra que les mostraba con el corazón en la mano seguía el mismo ciclo de vida: una sonrisa condescendiente, un lugar temporal en la puerta de la nevera y, finalmente, un entierro silencioso en la bolsa de la basura junto a los restos de la cena. El mensaje era claro: tu verdad no tiene valor aquí. La presión se intensificó. Los libros de arte fueron reemplazados por tomos de anatomía. Mis fines de semana de dibujo en el parque se convirtieron en maratones de estudio de química orgánica. Entré en la facultad de medicina no por vocación, sino por obediencia filial. Y mi alma comenzó a morir lentamente. 3 semestres fueron suficientes para romperme. El insomnio era mi compañero constante. La ansiedad, un nudo helado en mi estómago. Perdí 15 kilos. Me movía por los pasillos de la universidad como un fantasma, atormentado por visiones de un futuro que se sentía como una sentencia de cadena perpetua. El punto de quiebre llegó durante una disección. Mientras mis compañeros veían un cuerpo como un mapa biológico, yo solo veía la historia de una vida terminada, una escultura de carne y hueso. Tuve que salir corriendo para no vomitar en la sala. Esa misma noche, tomé una decisión. No iba a ser su obra maestra fallida. Iba a ser el autor de mi propia vida. Cuando les comuniqué que dejaba medicina para transferirme a una escuela de arte, la reacción no fue de decepción. Fue de repulsión. Como si les hubiera confesado un crimen atroz. No hubo diálogo. No hubo preguntas. Solo un veredicto. Nos avergüenzas, dijo mi madre, con la voz desprovista de toda calidez. Me entregó una maleta que ya había preparado, como si hubiera anticipado mi traición. Mi padre metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Dentro había $3,000. No era un gesto de ayuda. Era una indemnización por despido. Esto es lo último que recibirás de nosotros, dijo. No vuelvas a llamar. Y así, a los 20 años, me convertí en un huérfano con padres vivos. Los siguientes 6 años fueron una batalla silenciosa. El dinero se acabó rápido. Trabajé de camarero, de barista, pinté murales en restaurantes por comida y unos pocos billetes. Dormí en sofás de amigos y en apartamentos minúsculos donde el olor a trementina lo impregnaba todo. Hubo noches en las que cené solo pan y dudas. Pero por primera vez en mi vida, me sentía vivo. Cada trazo en un lienzo era un acto de desafío. Cada mural terminado era un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. Mi trabajo empezó a llamar la atención. Gané un par de concursos locales, luego una beca. Una pequeña galería expuso mi trabajo. Un crítico escribió una reseña elogiosa. La bola de nieve comenzó a rodar, lenta pero imparable. Finalmente, una agencia de publicidad internacional vio mi portafolio online y me ofreció un puesto como diseñador junior. Apliqué la misma ética de trabajo forjada en la supervivencia. Ascendí. Diseñador senior. Director de arte. Y finalmente, director creativo. A los 26 años, ganaba $75,000 al año. Tenía un estudio luminoso en el centro de la ciudad, con paredes de ladrillo visto que ahora exhibían mis propios cuadros. No era millonario, pero era libre. Y, lo más importante, era feliz. No le debía nada a nadie. El timbre sonó. Y el pasado, con su sonrisa hipócrita, se presentó en mi puerta. Los hice pasar.
Se sentaron en el borde de mi sofá de diseño, incómodos en un mundo que no entendían, un mundo construido con el talento que ellos habían intentado erradicar. Mi madre lloró. Lágrimas de cocodrilo, perfectamente cronometradas. Hemos sido unos tontos, hijo. Te extrañamos tanto. Mi padre asentía, mirando mis cuadros con una falsa admiración. Nunca dudamos de ti, mintió. La actuación duró exactamente 15 minutos. Después del teatro de la reconciliación, llegó el verdadero guión. Es tu hermana, Sofía, empezó mi madre, secándose una lágrima inexistente. Sofía, la niña dorada, la que sí había seguido el plan. La que iba a ser la doctora que yo me negué a ser. Ha tenido un problema en la universidad. Un problema, resultó, era un eufemismo para decir que la habían expulsado en su último año por plagiar su tesis. La presión por ser perfecta la había hecho tomar un atajo y la habían pillado. Pero la verdadera catástrofe no era la académica, sino la financiera. Sus préstamos estudiantiles, que mis padres habían confirmado con una fe ciega en su éxito, sumaban la asombrosa cantidad de $180,000. Sin un título y sin perspectivas de un salario de médico, la deuda era una sentencia de muerte financiera. Somos una familia, dijo mi padre, su voz adoptando un tono solemne y manipulador. Y un hijo exitoso tiene la responsabilidad de ayudar a los suyos. Hemos contratado a alguien para encontrarte porque sabíamos que nos entenderías. Ahí estaba. No habían venido por mí. Habían venido por mi cuenta bancaria. Habían invertido en acciones de Sofía Médico y el mercado se había desplomado. Ahora querían que yo, el fondo de riesgo que habían descartado, cubriera sus pérdidas. Sentí una calma glacial apoderarse de mí. No, dije. La sonrisa de mi madre se congeló. ¿Qué? No voy a pagar su deuda, repetí, articulando cada palabra. Vosotros tomasteis esa decisión. Vosotros firmasteis esos papeles. Es vuestra responsabilidad. El ambiente cambió. La falsa amabilidad se evaporó, revelando la fea y desesperada codicia que había debajo. Después de todo lo que te dimos, siseó mi madre. Me disteis $3,000 y me echasteis de casa, la corté. Cualquier inversión que hicisteis en mí, la disteis por perdida esa noche. Considerad esto el rendimiento de esa inversión. Se fueron dando un portazo, profiriendo amenazas veladas sobre mi deber moral. Unos días después, mi hermana me llamó. Lloró, suplicó, intentó apelar a recuerdos de una infancia que apenas compartimos. Cuando vio que su manipulación no funcionaba, su voz se volvió amarga y confesó la verdad: van a arruinarte si no pagas. Planean llamar a tu trabajo, decir que eres un hijo horrible que abandona a su familia en la ruina. Te difamarán. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a jugar a la defensiva. Iba a prenderle fuego a su tablero de juego. Pasé los siguientes 2 días recopilando información. Contacté a tíos, primos, viejos amigos de la familia. Escaneé viejos correos electrónicos. Revisé mis propios registros bancarios. Mis padres no solo habían apostado por Sofía, llevaban más de una década dirigiendo una estafa emocional a pequeña escala. Préstamos para reparaciones urgentes de la casa que nunca se hicieron. Dinero para facturas médicas que el seguro cubría. Una red de mentiras y deudas que, sumada, superaba los $100,000, todo ello prestado por familiares bien intencionados que nunca vieron un céntimo de vuelta. Redacté un correo electrónico. El asunto era simple: aclaración sobre la situación financiera de mis padres. El cuerpo del correo era una obra de arte de la destrucción pasivo-agresiva. No había ira. Solo hechos. Párrafos cortos, claros, cada uno con una afirmación seguida de una prueba adjunta, un extracto bancario, una captura de pantalla de un mensaje, el testimonio de un familiar. Terminé el correo con una simple frase: adjunto esta información para que todos podáis tomar decisiones informadas en el futuro. Lamento que os hayáis visto envueltos en esto. Y lo envié a toda mi lista de contactos familiares. Fue como tirar una cerilla en un almacén de fuegos artificiales. La explosión fue inmediata y espectacular. Los teléfonos empezaron a sonar. La familia, ahora armada con pruebas irrefutables, los confrontó. La humillación fue total. Desesperados y acorralados, hicieron su última jugada estúpida: me demandaron. La demanda era un disparate legal, daños emocionales y una reclamación por gastos educativos de mi infancia. Mi abogado se rió en voz alta cuando leyó la notificación. El caso fue desestimado en la primera audiencia. Y entonces, contraataqué. Los demandé por acoso y presentación de una demanda frívola. Gané. No pedí una gran suma, solo los honorarios de mi abogado.
pero fue la última pala de tierra sobre su tumba financiera. La presión combinada de la deuda de Sofía, los préstamos familiares que ahora les exigían de vuelta y los costos legales los aplastó. Perdieron la casa. Mi tía me llamó para contarme que se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. Mi padre había tenido que aceptar un segundo trabajo. Sofía trabajaba a media jornada en una tienda de ropa. Su deuda combinada, irónicamente, ahora superaba los $200.000. No sentí alegría. Tampoco sentí pena. Sentí equilibrio. El universo corrigiendo una larga y dolorosa ecuación. Unos meses después, inauguré mi primera exposición individual en una galería importante. La pieza central era un cuadro grande y caótico titulado Herencia rota. Mostraba un título de médico desgarrado, con billetes de dólar quemándose alrededor. La noche de la inauguración, mi tía se acercó y me dijo lo avergonzados y arruinados que estaban mis padres. La miré, luego miré mi cuadro, y respondí, ellos me enseñaron que las decisiones tienen consecuencias. Por fin aprendieron su propia lección. Al pie del cuadro, una pequeña placa de latón tenía una inscripción. No era una explicación de la obra. Era un epitafio para la familia que una vez tuve. Decía, a veces el arte no se pinta con colores, sino con justicia. Mis padres me desheredaron por no estudiar medicina. Hoy su deuda vale el doble, y mi firma en un lienzo paga lo que ellos nunca supieron valorar. ¿Fui demasiado lejos al exponerlos frente a toda la familia, o era la única forma de detener un patrón de abuso que duró décadas? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.